Miren, ve, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de factorial. Entonces, lo primero que vamos a ver es a qué es igual el factorial de un número. Es lo primero que vas a ver. Tú tienes que saber que el factorial de un número es igual a qué. Es igual al producto consecutivo. Ojo, producto uno por 2 por 3. O sea, vas a multiplicar desde uno, ¿no? A ver, me faltó aquí algo. A ver, un momento. Ya. A ver, un momento. Ya ahora sí. Factorial de n es que tú pongas un n y aquí con su simbolito. Ese es factorial de n. ¿Ya? Un momento. Ya, como les iba diciendo, ¿no? Factorial de n se define como el producto consecutivo de uno por 2 por 3, ¿no? Acá si quieres sigues multiplicando, ¿ya? Lo puedes multiplicar, por ejemplo, por un 4 así. ¿Y eso hasta dónde, profe? Mira, te explico. Eso vas a multiplicar hasta que llegues a multiplicar aquí en al mismo n. Así se define factorial de n. ¿Listo? De esa manera definimos el factorial de n. Factorial de n es uno por 2 por 3 por 4 hasta llegar a multiplicar a n. Profe, no entiendo. Ya, mira. Vamos a ver ejemplos. Ya, vamos a ver ejemplos. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, factorial de uno, ¿no? Factorial de uno sería igual a uno nada más. Vamos a ver, por ejemplo, factorial de 2, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando tú trabajas con factorial de 2 sería uno por 2. Y tú sabes que uno por 2 me da 2. También, ¿qué vamos a ver? Factorial de 3, ¿no? ¿Y factorial de 3 qué va a ser? Factorial de 3 va a ser uno por 2 por 3. Y uno por 2 por 3, ¿cuánto va a ser? 6. Y así. Por ejemplo, factorial de 4 es igual a ¿qué? A uno por 2 por 3 por 4. Y eso me da ¿cuánto? 24. También puedes tener factorial de 5, ¿no? Factorial de 5 ¿qué viene a ser? Uno por 2 por 3 por 4 hasta que llegues a multiplicar el 5. ¿Y eso cuánto me da? Eso me da 120, ¿no? También puedes tener, si quieres, factorial de 6 y así puedes continuar, pues. Sería uno por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y esto sale ¿cuánto? 720. Ahí está. Y de esa manera puedes continuar, ¿ya? Y de esa manera tú puedes continuar. Veamos algunas propiedades, ¿ya? Veamos algunas propiedades que nos van a permitir a nosotros a desarrollar los problemas, ¿ya? Que nos va a permitir a nosotros desarrollar los problemas. Propiedad número uno, por ejemplo. La propiedad número uno dice, por convención, ¿ya? Porque no se define, realmente no se define, ¿ya? Por convención, factorial de cero va a ser igual a uno. Cuando tú te encuentres con factorial de cero, ¿ya? Cuando tú te encuentres factorial de cero, eso va a ser igual a uno, ¿ya? ¿Ya? Eso va a ser igual a uno. ¿Ya? Eso va a ser igual a uno. ¿Listo? Ahora, ¿eso qué me trae consigo? Me trae consigo lo siguiente, propiedad 2, que me dice lo siguiente. Si a ti te dicen que factorial de x es igual a uno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Vas a tener dos soluciones.
que x puede ser igual a cero o x puede ser igual a ¿cuánto? X puede ser igual a uno. Si te dice que el factorial de algo es igual a uno, entonces x puede ser igual a cero o x igual a uno. ¿Listo? Sigamos, más propiedades. 3. Se le conoce como la propiedad de la degradación. ¿Ya? Se conoce como la propiedad de la degradación. Profe, ¿cómo así? Te dice lo siguiente. Factorial de n es igual a n por factorial del número anterior. Por factorial del número anterior. No te olvides, factorial de n es igual a n por factorial del número anterior. Profe, no entiendo. Ya, mira, ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. ¿No? Si tú tienes, por ejemplo, eh, digamos, factorial de 6. Factorial de 6, por ejemplo, es 6 por factorial del número anterior, por factorial de 5. O factorial de 12, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual? A 12 por factorial del número anterior, por factorial de 11. O puedes tener factorial de 8, ¿no? ¿Qué va a ser? 8 por factorial del número anterior, factorial de 7. Ahora, no necesariamente eso. Yo quiero que entiendas eso. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú tienes factorial de 10, ¿ya? Que voy a poner acá, si tú tienes factorial de 10, por ejemplo, este factorial de 10, tú lo puedes expresar como factorial de 7. Porque según esta propiedad, sería que, sería, según esta propiedad, sería 10 por factorial de 9, ¿no? Pero yo quiero expresarlo como factorial de 7, profe. ¿Y lo puedo expresar como factorial de 7? Sí, profe. ¿Qué es lo que hago? Mira, ve. Tú sabes que este es 10 por factorial de 9. Y este factorial de 9, ¿qué va a ser? 9 por factorial de 8. ¿Y 8 qué va a ser? 8 por factorial de 7. Mira acá. Mira qué bonito. Si tú un factorial lo quieres expresar como factorial de otro número, simplemente lo degradas hasta llegar a ese número, ¿no? Yo quiero expresar factorial de 10 como factorial de 7. ¿Qué pongo? 10 por 9 por 8 por 7. Porque yo lo quiero expresar así. Profe, ¿y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, factorial de 12 y lo quiero expresar como factorial de 8, digamos? Ah, si lo quieres expresar como factorial de 8, pones, ¿no? 12, vas degradando, vas multiplicando por el número anterior, así, por 10, hasta donde quieras llegar, pues ya depende mucho del problema. Quiero llegar a 8, ya, ahí me detengo, por factorial de 8. ¿Listo? Por factorial de 8. Propiedad 4. Mira, a ver, tú tienes esto. Si tú tienes factorial de n más 1, si tú tienes factorial de n más 1, y esto lo divides entre factorial de n, o sea, tienes dos factoriales consecutivos, ¿ya? Tienes dos factoriales consecutivos, ¿te encuentras eso? Factorial, a ver, perdón, factorial de n más 1 entre factorial de n. ¿Esto sabes a qué va a ser igual? Mira, ve, son consecutivos, ¿ah? Los dos son factoriales. Cuando son consecutivos, este es simplemente n más 1. Y ahora, ¿y eso por qué es cierto? Porque mira, tú te das cuenta que factorial de n más 1 va a ser igual a n más 1 por factorial del número anterior, y el número anterior a n más 1 es factorial de n, pues. Y dividido entre factorial de n, ¿qué va a pasar? Se van, y por eso te queda n más 1. Entonces tú solo recuerda esto lo de acá, ¿no? Tú solo recuerdas esto de acá. Factorial de dos números consecutivos te da el número mayor. O sea, siempre que el número mayor esté arriba, ¿no? Factorial de n más 1 entre factorial de n es n más 1. Nada más. Otra propiedad. 5. Si tú tienes factorial de n, ya, si tú tienes factorial de n más 1, y a este factorial de n más 1 le sumas factorial de n, le sumas factorial de n, ¿sabes a qué va a ser igual esto? Factorial de n más 1 más factorial de n. Por ejemplo, tú sabes que este n más 1 factorial es n más 1 por factorial de n. Y acá tienes un factorial de n. Este factorial de n tú lo puedes factorizar. ¿Y qué te va a quedar? N más 1 más 1. Entonces, ¿qué te queda? N más 2. ¿Por quién? Por factorial de n. Entonces, mira acá. Si tú tienes factorial de n más 1 más factorial de n, eso va a ser n más 2. Eso va a ser n más 2 por factorial de n. Si tú tienes factorial de n más 1 más factorial de n, va a ser factorial de n más 2 por factorial de n. Profe, un ejemplo. Ya, mira, ve. Vamos a plantear un ejemplo, pero para eso hay que borrar esto. Vamos a plantear un ejemplo. Digamos, tú tienes, por ejemplo, factorial de 8 más factorial de 7. Factorial de 8 más factorial de 7, ¿a qué va a ser igual? Ah, mira, ve.
Cuando tienes dos consecutivos, es muy simple. Son 8 y 7, pones el número que le sigue, 9, por factorial del menor, por factorial de 7, y listo. Otra propiedad más, 6. Si tú tienes factorial de n más 2, si tú tienes factorial de n más 2, más factorial de n más 1, más factorial de n, ¿eso a qué va a ser igual? A ver, ¿eso a qué va a ser igual? Voy a dejarlo por aquí. Ya, y me parece que no me va a alcanzar espacio arriba. ¿Eso a qué va a ser igual? Igual, aplicando propiedades tú puedes llegar, ya, aplicando, a ver, ¿qué pasó? Aplicando propiedades tú puedes llegar a la respuesta, ¿ya? Aplicando propiedades tú puedes llegar a la respuesta. Porque esto de acá tú lo vas a degradar hasta que sea n, ¿no? Vas a poner n más 2 por n más 1 por factorial de n, ¿no? O simplemente tú dices lo siguiente, ¿no? Tú dices lo siguiente, por ejemplo. Tú sabes que, ya, este factorial de n más 1 es n más 1 por factorial de n, más factorial de n. Factorizas el factorial de n y te queda el más 1. Entonces, n más 2 por n más 1 más n más 1, ¿qué sería? N más 2 por n más 1 sería n cuadrado más 3n más 2, más n más 1 más 1. ¿Qué te va a dar eso? Eso te va a dar n cuadrado más 4n más 2. Y es más 2 más 4. ¿Y eso qué viene a ser? N más 2 al cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, a ver. Ya, quiere decir lo siguiente. Ya, eso quiere decir lo siguiente. Que esta expresión de acá, ya, por ejemplo, también lo puedes trabajar así, ¿no? Recuerda, de dos consecutivos, ¿qué es? El que le sigue por factorial del menor, ¿no? Entonces puedes asumir eso también. Por ejemplo, esto te va a quedar de la siguiente manera. A ver un momento, no quiero confundirme. La suma de estos dos factoriales, la suma de estos dos factoriales, ¿qué sería? N más 3 por factorial de quién? Por factorial del menor, factorial de n más 1, ¿no es cierto? Pero esto sería n más 3 por n más 1 por factorial de n más factorial de n. Y este n más 3 por n más 1 es n cuadrado más 3n más quién? Perdón, más 4n más 3. Y como aquí va a ser más 1, ahí tienes eso. Entonces me está saliendo con esta propiedad lo mismo que te acabo de explicar hace un momento, ¿no? Lo mismo que te acabo de explicar hace un momento. Es por eso que tú solo vas a poner esto, ¿no? La suma de tres consecutivos, el mayor, el mayor. El mayor al cuadrado, n más 2 al cuadrado, ¿por quién? Por factorial de n. No te olvides. Las propiedades que vamos a usar para resolver los problemas mucho más sencillo, ¿ah? Mira, cuando son dos consecutivos, el factorial del menor, siempre el factorial del menor, y acá se pone n más 2. Pero si son tres consecutivos, es n más 2 al cuadrado, ¿ya? Por factorial de n. A ver, pasemos a los problemas. Problema número 1, ¿ya? A ver, resolución, resolución. Dime, ¿cuánto sale el primero? A ver, cuando son dos consecutivos, ¿qué te sale? ¿Recuerdas? Si quieres, le aplicas la propiedad, ¿no? Si quieres, aplicas propiedad, ¿no? Factorial de x más 2, ¿qué viene a ser? Ah, profe, eso viene a ser x más 2, ¿no? Por factorial del número anterior, por factorial de x más 1, pues. ¿No es cierto? Y eso está dividido sobre quién. Ah, mira por acá, ve. Eso está dividido entre x más 1 factorial. ¿Y eso es igual a cuánto? Eso es igual a 5. Pero te das cuenta que esto es lo mismo que él. Se simplifica. ¿Qué te queda entonces? Que x más 2, ¿no? Es igual a 5. Y si x más 2 es igual a 5, ¿cuánto vale x? X vale 3. Y profe, ¿qué es eso? La respuesta. ¿Cuánto sale entonces? Sale 3. Se acabó. Siguiente problema. Pero tú ya lo haces de frente, ¿no? Recuerda, ¿no? Cuando son consecutivos te queda el de arriba sin factorial. Entonces, mira aquí, ve. ¿Qué vas a decir? Ah, profe, acá tengo un 3. No, tengo un 3. Este más bien te va a quedar así, ¿no? A ver. ¿Y aquí qué te va a quedar si son consecutivos? A más 2. 3 veces A más 2. Ahí está. Eso te queda. ¿No es cierto? Más son consecutivos. ¿Qué te va a quedar? El de arriba.
A más 5. ¿Eso es igual a cuánto? 19. ¿Qué tendrías acá? Si tú desarrollas, ¿no tendrías 3A más 3 por 2 que es 6? ¿No es cierto? 3 por 2 que es 6. Más A, más cuánto? Más 5. ¿Y eso es igual a cuánto? A 19. 3A más A es 4A. 6 más 5 es 11. 4A más 11 es igual a 19. 11 pasa a restar, chicos. A ver, vamos, resta. 19 menos 11. 8. Si 4A es igual a 8, ¿qué quiere decir entonces? Que el valor de A, ¿cuánto vale? El valor de A vale 2. ¿Y eso qué viene a ser? La respuesta. ¿Cuánto vale A entonces? A vale 2. Siguiente. ¿No? Bueno, si vas a tomar captura de una vez, ¿ah? No sé, tú no tomas captura, creo. Siguiente. Mira, cuando son 3 consecutivos, ¿recuerdas cuál era? El mayor, ¿no? A ver, vamos a ver. Primero, resolución, resolución. Ahora sí. Entonces, ¿qué voy a decir? Que F, ¿no? Es igual, ya, F es igual. A ver, vamos a ver. Ah, recuerda, pues, aquí cuando eran 3 consecutivos, ¿qué era? A ver, cuando eran 3 consecutivos, el mayor al cuadrado por factorial del menor. El mayor al cuadrado, A más 2. Entonces, ¿qué va a ser? A más 2 al cuadrado por factorial de A. ¿Te das cuenta? Por factorial de A. Ahora, ¿qué sucede aquí? Sucede lo siguiente, pues chicos. Mira, a ver. Aquí abajo, cuando eran 2 consecutivos, ¿qué te quedaba? ¿No te quedaba también A más 2? Pero te quedaba más 2 por factorial del menor, por factorial de A. Menos, ¿no? Vamos a ver por aquí. Menos aquí, A más 2. Ahí está. Ahora te das cuenta de algo, ¿no? Profe, lo factorial se va. Oye, pero aquí está el cuadrado y aquí hay una sola vez. ¿Qué te va a quedar entonces? Te va a quedar que la expresión F es igual a ¿qué? Es igual a más 2, que es lo que te está quedando aquí, menos A más 2. Y tú eres inteligente, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí, profe? Va a pasar lo siguiente, pues ellos se van a ir. ¿Y qué es lo que te va a quedar entonces? Te va a quedar que F es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. ¿Y qué viene a ser eso? La respuesta. F vale 0. ¿Listo? ¿Ya ves? Qué sencillo trabajar cuando trabajas con, ya, cuando trabajas con propiedades, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. La expresión E es igual a ¿qué? A ver, veamos. A ver, acá más 3. Ah, pero es menos. A menos 2. Y aquí está más 4 entre A más 3. Interesante. Mm, A ver, un ratito. Si hubieran sido consecutivos. Me parece que acá tiene que ir este. Para que pueda salir a ver un ratito. Más. A ver un momento. Porque acá abajo va a ser A más 3 por factorial de A más 1. Y acá arriba va a ser A más 4 por factorial de A más 2. Que sería un A más 1 menos 1. A ver un ratito. Vamos a tratar de hacerlo así. A ver si sale, ¿eh? A ver, un momento. No sé, parece que tuviera algún error ese problema. Porque lo otro es acá. O sea, abajo sí no hay problema. Mira, abajo tú tendrías esto, ¿no? Esto de acá, como son dos consecutivos, recuerda, es el siguiente, que sería A más 3 por factorial del menor. Factorial de A más 1. Factorial de A más 1, esto de acá. ¿Te das cuenta? Ahí está. Tendrías eso. ¿Listo? Tendrías eso de ahí.
Y la arriba lo que está, pues, ¿no? Arriba lo que está arriba. No hay ni un problema arriba. A ver, vamos a ver. Tendrías eso. No, tendrías eso de ahí. Acá tendrías, pues, el problema es que acá no se puede hacer nada todavía, ¿no? Y esto viene menos un A más 4 dividido entre un A más 3, ¿no? Dividido entre un A más 3. Es el detalle. Ahora, este A más 3 yo lo puedo reducir, es cierto, este A más 3 yo lo puedo reducir, pero sucede que este A más 3 factorial sería A más 3 por el número anterior, que sería A más 2, por el número anterior, que sería A más 1, por el número anterior, que sería A, por el número anterior, que sería A menos 1, y recién aquí aparece el A menos 2 factorial. Y como que operar todo esto, como que no, pues no, no me va a salir. Entonces a eso me refiero que parece que el problema tuviera error. A ver, vamos a tratar de resolverlo, ¿ya? Con más, ¿ya? Vamos a tratar de resolverlo con más. En ese caso, ¿qué tendrías? Tendrías lo siguiente, ¿no? ¿Sería qué cosa? Sería A más 4. A más 4 por factorial del menor, ¿no? Factorial de A más 2. Ahí está. A más 2 factorial. Ahora, con eso, ¿qué te queda? Que la expresión es igual a ¿qué? Acá arriba sería A más 4. A más 2 factorial es A más 2 por factorial de A más 1. Ahí está. Y todo esto está dividido, ¿ya? Todo esto está dividido entre ¿quién? Está dividido entre A más 3 por factorial de A más 1, ¿no? Menos A más 4 entre A más 3. Ahora te das cuenta de que A más 1 factorial con A más 1 factorial se va. Entonces te das cuenta que van a quedar homogéneas. ¿Y qué es lo que vas a decir entonces? Que la expresión E es igual a ¿qué? Ah, mira, ve, la expresión E va a ser igual a lo siguiente. A ver, me parece que ¿esto está? No, no, ya. La expresión A va a ser igual a lo siguiente, ¿no? A más 4 por A más 2, que sería A cuadrado, 4 más 2, 6, 6A, más 4 por 2, que es 8, menos A, menos 4. Todo esto está dividido sobre ¿qué? Sobre A más 3. Todo esto está dividido sobre A más 3. Ahí está. ¿Qué te queda? Que la expresión E es igual a ¿qué? A ver, ¿qué te va a quedar? Que la expresión A es igual a ¿qué? A ver, mírame, la expresión E va a ser igual a lo siguiente, ¿no? A cuadrado, 6A menos A sería más 5A y 8 menos 4 sería más 4. ¿Y esto dividido entre quién? Ah, muy simple, pues. Dividido entre A más 3, ¿no? Y ahí no se podía hacer nada, ¿no? Al menos que acá puedas factorizar, cosa que sí se puede hacer. Tú puedes factorizar, pero acá te queda ¿qué cosa? Que L es A más 1 por A más 4. Y sería A más 1 por A más 4. ¿Entre quién? Entre A más 3. Sería eso. ¿Listo? Sería eso, ¿no? Y como te expliqué, pues el problema estaba mal, hice una corrección. Siguiente pregunta. 5. A ver, vamos a ver. Resolución, resolución. A ver, vamos a ver por acá. Ahí está. Listo. Fíjate acá, ¿no? Mira, son consecutivos. Y si son consecutivos, ¿qué es lo que te va a quedar entonces? Que f es igual a qué. De acá, ¿qué te va a quedar? ¿No te va a quedar 2 el de arriba? Más. De acá, ¿qué te va a quedar? ¿No te va a quedar 3? ¿Y de acá, qué te va a quedar? ¿No te va a quedar 4? Más. ¿Y qué sucede? Aquí el último, ¿cuánto te va a quedar? El último, ¿qué me va a quedar? ¿No me va a quedar 20? Listo. Pero mira, para poderle aplicar fórmula, yo voy a agregar ¿qué cosa? Voy a agregar un 1 acá. Y poco, ¿no? 1 más 2, más 3, más 4, ¿no? Más puntos suspensivos, hasta el número 20. Pero recuerda que estás agregando el 1. Entonces tú tienes que quitar, así como agregas, le quitas el 1. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tú aquí le vas a poder aplicar la fórmula de los primeros números naturales consecutivos. Y vas a decir que f es igual a quién. Profe, ¿con quién voy a trabajar acá? Ah, mira, ve. Acá se trabaja con el 20, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué va a ser igual? A 20 por 21 dividido entre 2. ¿De acuerdo? 20 por 21 dividido entre 2. Pero todo menos ¿cuánto? Todo menos 1. Pues. Este 1 de acá. Simplificas entonces, ¿no? Mitad 1, mitad 10. ¿Qué te queda entonces? Que el valor de f es igual a ¿cuánto? 10 por 21 sería 210.
y 210 menos uno. Quiere decir entonces que el valor de f es igual a ¿qué? El valor de f es igual a 209. ¿Y eso vendría a ser qué cosa? Eso vendría a ser la respuesta. 209. Alternativa D. Ahí está. ¿Listo? Sigamos entonces. A ver, mira acá. Esta expresión h, fíjate que es igual a lo siguiente. Ya, a ver, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Fíjate acá, ¿no? Tienes factorial de 16 y acá tienes factorial de 14 más factorial de 15. Cuando son dos consecutivos, recuerda que te salía que el que sigue. 16 por factorial del menor. ¿Listo? Ahora, este factorial de 16 se puede expresar como 16 por 15 por factorial de ¿quién? Por factorial de 14. Ahí está. Ahora aquí, factorial de 29 más factorial de 30 es 31 por factorial de 29. ¿Te das cuenta? ¿Y factorial de 31 qué es? 31 por 30 por factorial de 29. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Simplificar, mira, 16 con 16, factorial de 14 con factorial de 14. Aquí también, ¿no? 31 con 31 y factorial de 29 con factorial de 29. ¿Qué es lo que te está quedando entonces? Que el valor de h es igual a ¿cuánto? Aquí solo te quedó 15. ¿Multiplicado por quién? Acá que te quedó 1 sobre 30. Acá te quedó 1 sobre 30. Y acá puedes simplificarlo, porque le sacas 15 a 1, 15 a 2. ¿Qué quiere decir entonces? Que el valor de h viene a ser igual a ¿cuánto? El valor de h viene a ser igual a un medio. El valor de h viene a ser igual a ¿quién entonces? El valor de h viene a ser igual a un medio. ¿Y eso qué viene a ser? La respuesta. ¿Cuánto sale entonces? Sale un medio. ¿Listo? Sigamos. Por ejemplo, mira acá. Vamos, resolución. ¿Aquí le puse? Sí le puse. Listo. Cuando son dos consecutivos, ¿qué te sale? El de arriba, ¿no? Entonces sería m más 6. Más, y acá ¿qué te va a salir? El de arriba, ¿no? M más 4. Recuerda, cuando tú divides dos consecutivos, ese es el de arriba, el mayor. ¿Y eso es igual a cuánto? Igual a 30. ¿Qué tendrías? 2m más cuánto? Más 10. ¿Igual a cuánto? Igual a 30. Pero el 10 pasa a restar, ¿qué te quema? ¿Qué te queda, perdón? 2x igual a 20. ¿Cuánto vale m entonces? El valor de m viene a ser igual a 10. ¿Qué viene a ser eso? La respuesta. Listo. M vale 10. Pregunta 8. Te pide x cuadrado más x más 1, ¿no? Mira, factorial de x por factorial de él, ¿no? Pero tú recuerda que si tienes n factorial, a ver, perdón, ¿qué pasó aquí? Está guardando. Ya, recuerda que si tú tienes n factorial, es igual a este n por factorial del número anterior, ¿no? Por n menos 1 factorial. Recuerda eso, ¿ya? Recuerda eso. Entonces tú tienes factorial de él, ¿no? ¿Qué sería entonces? Factorial de ese x, factorial de ese x por factorial de quién? Del número anterior, ¿no? Entonces, ¿qué vas a poner aquí entre paréntesis? Vas a poner factorial de x menos 1, ¿ya? Menos 1 factorial. Ahí está. ¿Y ese es igual a cuánto? A 720 ¿por qué? Por 719 factorial. ¿Listo? Ahora, pero acá tendrías esto, ¿no? Factorial de x, y aquí tendrías factorial de x menos 1 factorial. Claro está que acá está separado en dos partes, ¿no? Esto y esto. Pero tienes que saber que el 720 es factorial de ¿quién? ¿Recuerdas? Lo hicimos al inicio. De 6. Entonces, ¿qué sucede acá? Factorial de 720 es factorial de 6. Por esto de acá lo puedes expresar así. ¿Ya? Esto de acá lo puedes expresar así. 719. Sabiendo que factorial de 6 es 720, 719 sería ¿qué? Sería factorial de 6 menos 1. Y todo esto factorial. Ahí está. Y por comparación de estructuras, ¿qué es lo que te queda entonces?
Que el valor de x va a ser igual a ¿qué? Igual a 6. ¿Cuál es la respuesta entonces? X igual a 6. Por lo tanto, te pide hallar qué cosa. X cuadrado más x más 1, ¿no? Que sería ¿qué? 6 al cuadrado más 6 más 1. ¿Y qué es lo que te queda entonces? Que eso va a ser igual a ¿cuánto? 36, 43. ¿Y eso qué viene a ser? La respuesta. ¿Listo? Eso viene a ser la respuesta. ¿Cuánto sale entonces? Sale 43. Y no sale esto de acá. ¿Listo? A ver. Vaya intentando la 9. A ver, veamos. Recuerda las propiedades, ¿no? ¿Ya? Recuerda que yo te había dado propiedades. A ver, vamos, resolución. Resolución. ¿Recuerdas la propiedad, profe? Recuérdeme, ya mira. Recuerda que si factorial de x era igual a 1, tenías dos soluciones. Que x sea igual a 0 o que x, a ver qué pasó, o que x sea igual a cuánto, o que x sea igual a 1. ¿Recuerdas? Había dos posibilidades. No te olvides de eso entonces. Ya, esta es la propiedad que yo te había explicado. Ya, esa es la propiedad que yo te había explicado. Ya tienes eso. Entonces, si yo tengo esto de acá, que es igual a 1, entonces tengo dos opciones, ¿no? Tengo que 2a menos 4 sea igual a 0 o que 2a menos 4 sea igual a 1. Ahora, ¿qué me sale de acá? Que 2a es igual a ¿cuánto? 2a es igual a 4. ¿Cuánto vale a? A vale 2. O, ¿no? Recuerda que son 2a. ¿Acá qué te quedaría? Ah, profe, acá me queda que 2a es igual a 5. ¿Cuánto vale a entonces? A vale 5 medios. ¿Y cuál de los dos sería la alternativa? Ah, pues la que tienes en la... Los dos son, ¿no? Pero tú tienes acá solo quién, solo tienes al 2. ¿Ya ves? ¿Listo? Ahora mira, a ver. Si tú tienes acá que estos números de acá son consecutivos, porque observa bien, este A, este A menos 1 y este A menos 2 son consecutivos. Entonces, todo eso sería ¿qué? Todo eso sería factorial de A. Y factorial de A es igual a 6. Y si factorial de A es igual a 6, tú debes recordar, ¿ya? Tú debes recordar qué cosa, que 6 es factorial de ¿quién? Factorial de 3. Entonces, ¿qué te queda? Ah, profe, me queda que A es igual a ¿cuánto? A es igual a 3. ¿Y qué viene a ser eso? Eso viene a ser la respuesta, ¿ya? Eso viene a ser la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Ahora mira por aquí. A ver, me faltó marcar la respuesta. Sale 3. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ahora, tú tienes que saber lo siguiente, ¿no? Tú tienes que saber lo siguiente. Tienes x elevado a la factorial de x menos 22. Y este es igual a qué. Esto de acá lo puedes expresar así. Recuerda, el exponente va arriba y el índice va abajo, entre factorial de x. Ahora, tú te darás cuenta de algo, ¿no, profe? ¿De qué? De que las bases, ¿cómo son? Las bases son iguales. Y si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Factorial de x menos 22 tiene que ser igual a ¿quién? A 48 entre factorial de x. ¿Te das cuenta? Ahora, este tiene que ser, pues, yo lo puedo pasar a multiplicar, ¿no? Factorial de x por factorial de x sería factorial de x, pero elevado al cuadrado, menos 22 veces factorial de x,
Y él viene restando, ¿no? Menos 48, ¿no? Y esto tiene que ser igual a ¿cuánto? Igual a cero, ¿no? Profe, método del aspa, si quieres, factorial de x, 48 para que te dé 22. La única posibilidad es que sea 24 por 2 y que él sea menos y que él sea más. El producto en aspa te tiene que dar lo mismo, recuerda, no te olvides. El producto en aspa, si tú multiplicas esto en aspa, te tiene que dar lo de acá. ¿Y está correcto? Claro que sí, ¿no? Porque te está dando que te da esto de acá, pues. Entonces, ¿qué tendrías? Tendrías lo siguiente, ¿no? Que factorial de x es igual, le cambias de signo, es igual a 24, o que factorial de x es igual a ¿quién? Que factorial de x es igual a 2. Pero una cosa, a ver, ¿qué pasó aquí? Me faltó poner factorial. Factorial de x es igual a 2. Sabemos que esto no existe. Factorial de x no puede ser igual a 2. La única posibilidad es esta. Y para que factorial de x sea igual a 4, ¿qué te queda? Que el valor de x sea igual a ¿cuánto? Que el valor de x sea 4. Porque recuerda que factorial de 4 me da 24. ¿Cuánto vale x entonces? X vale 4. ¿Listo? X vale 4. ¿Listo? Ahora recuerda aquí, mira, por ejemplo, este problema de acá, ¿no? Tú tienes 720, a ver, perdón. Tú tienes 720 factorial elevado a la 119 factorial, ¿no? A la 119 factorial. Pero eso no se va a multiplicar por este factorial de 5. Ahora tú tienes que saber que factorial de 5 es ¿cuánto? ¿Cuánto es factorial de 5? 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que va a ser 120. ¿Y eso es igual a cuánto? A 719 factorial elevado a quién? A factorial de n por factorial. Por factorial de 6, ¿no? Ahora, pero tienes que saber que este factorial de 6, a ver un momento, este factorial es de 120. ¿Qué sería? 120 elevado a la factorial de n, ¿no? Factorial, ¿no? Así. Pero 119 por 120 o 120 por factorial de 120, de 700, mira, acá te queda aquí. Tienes 720 factorial elevado a la quién. 120 por factorial de 119 es factorial de 120. Ahora, este es igual a quién. Mira, ve. Como tienes el mismo exponente, tú puedes agruparlo. Sería 120 por 719 factorial. Y esto está elevado a la quién? A factorial de n factorial, ¿no? Una doble factorial. Pero ¿qué te va a quedar entonces? Que 720 factorial elevado a la quién? A factorial de 120 es igual a ¿cuánto? 120, a ver, acá era 719, ¿sí, no? A ver, a ver, a ver. Ah, ya, acá yo me equivoqué. Tienes razón, tienes razón. A ver, vamos a ver. Borrador, borrador. A ver, no estoy borrador. Acá está el borrador. Acá no es 120. Factorial es 720. Acá también sería 720. Entonces, 720 por factorial de 719 es factorial de 720. ¿Elevado a quién? A factorial de n por factorial de n. Mira, fíjate cómo son las bases. Fíjate cómo son las bases. Mira, fíjate. Estas bases de acá es factorial de 720, factorial de 720. ¿Qué quiere decir entonces? Que los exponentes tienen que ser iguales. ¿Quién tiene que ser igual? Factorial de 120 tiene que ser igual, ¿no? Tiene que ser igual a quién? A factorial de n por factorial de n. Pero eliminamos un factorial. Eliminamos un factorial. ¿Qué te queda? Que 120 va a ser igual a quién? A factorial de n. ¿Y factorial de quién te da 120? Factorial de 5. ¿N cuánto vale entonces? N vale 5. ¿Y eso qué viene a ser? Eso viene a ser la respuesta. ¿Cuánto vale n entonces, chicos? El valor de n viene a ser igual a 5. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces hemos llegado al final de la clase. ¿Listo? Hemos llegado al final de la clase.